Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Aspiramos con la ayuda del Señor poder culminar ya todo lo que es las etapas del desarrollo de la salvación. Y para ello, quiero invitarles a que acudamos al Señor en oración. Señor, te damos honor y gloria a ti porque eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Tú estás sentado en tu trono celestial, reinando, gobernando y controlando todo para tu gloria. Y eso, Señor, a aquellos que te amamos y confiamos en ti, es un poderoso confort para nuestras almas, especialmente en medio de las circunstancias que nos abruman, que nos adversan y que son realmente difíciles. Gracias, porque sabemos que todo lo estás orquestando para nuestro bien y para la gloria de tu nombre. El día de hoy estamos aquí prestos para aprender acerca de la salvación preservada y finalmente hablar acerca de la consumación de la redención. Yo te pido por favor, Señor, que me asistas a poder comunicar estas verdades con claridad, con denuedo y sobre todo con el respaldo de tu Espíritu, para que sea tu Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento, para que podamos ver estas verdades bíblicas y atesorarlas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Listo, mis hermanos, ya tienen el permiso para grabar. Entonces, comencemos a redimir el tiempo. Como ustedes recordarán, estamos tratando el tema de la salvación, la doctrina bíblica de la salvación. Estamos tratando este curso siguiendo las etapas del desarrollo histórico de la salvación, conocido también como la teología bíblica o bien denominada como la teología del pacto. Hemos hablado ya de la salvación planeada, hablamos en ese aspecto, esa etapa de la historia redentora, de un aspecto atemporal, trascendental. Hablamos en esa ocasión del pacto intratrinitario, también conocido como el Consejo Eterno de Redención. Y cuando hablamos de ese aspecto de la salvación planeada, necesariamente tuvimos que hablar un poco acerca de la doctrina de la elección. Luego pasamos a hablar de la etapa de la necesidad de la salvación o la salvación necesitada. Allí hablamos acerca del pacto adámico, vimos cómo Adán fracasó al compromiso de lealtad de dicho pacto y como consecuencia obtuvimos el pecado original y la depravación total. En tercer lugar, hablamos de la salvación prometida. Vimos cómo inmediatamente después de la caída Dios hace una promesa que revelaba y anticipaba lo que sería
la ejecución, el establecimiento del pacto de gracia. Una promesa que se hace en Génesis capítulo 3, versículo 15, y que luego vemos cómo se va desarrollando, se va esclareciendo y se van dando detalles en cada uno de los pactos: el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico. Van revelando y anticipando lo que será la ejecución, el establecimiento de esa promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Cada uno de los pactos se consideran como la salvación revelada. El pacto noético nos reveló la necesidad de la gracia común y la estabilidad universal para que se pudiera llegar a cumplir la promesa. Vimos en el pacto abrahámico que se nos revelaba el medio de la salvación. Luego vimos en el pacto mosaico la ley, el estilo de vida de aquellos que estarían y formarían parte del pueblo de la promesa. Luego el pacto davídico, que nos habló acerca del reino y también de cómo sería ese rey. Y finalmente llegamos a la etapa de la salvación ejecutada, y en ese punto hablamos del nuevo pacto, el pacto de gracia y el establecimiento de ese pacto, de esa promesa, con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Tratamos en ese aspecto el tema de la expiación eficaz. Duramos unas 3 horas hablando nada más de ese aspecto. Creo que con la ayuda y la asistencia que nos dio el Señor pudimos comprender el argumento bíblico de esa doctrina. La última clase hablamos ya de la salvación aplicada. Tuvimos algunos contratiempos, pero pudimos hablar del Ordo Salutis, todo lo relacionado al llamamiento, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, el don del Espíritu Santo, la santificación. Y ahora noten que hablar de la perseverancia sigue siendo parte de la salvación aplicada. Solo que en este caso nosotros hemos bosquejado para efectos de nuestro curso que esta es una etapa que se conoce como la salvación preservada. Así que la perseverancia de los santos no es más que la preservación de Dios de su promesa. Y si el tiempo nos alcanza, hoy creo que sí, deberíamos estar terminando un poco antes, de manera que no nos tome por sorpresa la electricidad. Vamos a hablar ya de la etapa final, que es la glorificación, el cumplimiento perfecto de esa promesa. Así que comencemos a hablar de la salvación preservada. Hablar de la salvación preservada, mis hermanos, es hablar de la perseverancia final de los santos. La perseverancia final de los santos. Esta, mis hermanos, es una doctrina que genera cierta dificultad. Y la razón por la que hay cierta dificultad es porque hay algunos versículos dudosos en la Biblia, unos pasajes que pudieran considerarse oscuros, que parecen contradecir toda la gran corriente de versículos claros que tienen al lado izquierdo de sus pantallas. Entonces, vamos a considerar esos pasajes dudosos. Yo quiero invitarle a que abran sus Biblias. Vamos a considerar cada uno de esos textos que son un poco dudosos y luego vamos a ver los pasajes claros. Vamos a ver los pasajes claros. No vamos a ver todos. Yo le invito a que tome una fotito, o si ya están grabando, aquellos que están grabando pueden luego ver la grabación y examinar cada uno de los textos. Vamos a ver solamente los que están subrayados. En el caso de los versículos claros, yo creo que sí nos va a dar el tiempo para ver los versículos dudosos. Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Juan capítulo 15, versículos 1
al 5. Miren lo que dice el Señor Jesucristo acá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí vemos al Señor Jesucristo hacer una admonición. Una admonición es una advertencia. Es una advertencia que se hace como exhortación, prevención, precaución. Y Jesús acá nos está haciendo una admonición a los discípulos de permanecer en Él. Porque si no permanecemos en Él, esta es la exhortación, el resultado es que no vamos a dar fruto. Y no solamente no vamos a dar fruto, sino que en el versículo 6 nos dice, seremos echados en el infierno. Si ustedes leen todo el argumento, eso es lo que está advirtiendo Cristo. ¿Okay? Por eso es que es uno de esos versículos dudosos. Ahora, cuando lleguemos a Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9, vamos a notar por qué la Biblia nos hace estas admoniciones, estas advertencias, unas advertencias que nos van a dar el balance para comprender todos estos pasajes y comprender lo que vamos a notar cuando lleguemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 al 24, y es algo que está estrechamente vinculado con el último aspecto que hablamos la semana pasada, que es el aspecto de la santificación. Entonces, vamos a considerar ahora Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículos 17 al 22. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando el apóstol Pablo, a los gentiles, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, refiriéndose al pueblo de Israel, ellas fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Aquí nuevamente tenemos una admonición, una advertencia, una exhortación, y cuando nosotros entendemos todo el contexto, vamos a ver que este pasaje fue inspirado por el Espíritu Santo para que no caigamos en el error del antisemitismo. Y cuando nosotros examinamos la historia de la iglesia, nosotros podemos ver por qué Dios inspiró al apóstol Pablo a hacer esta advertencia a los creyentes, a los discípulos, a los que forman parte del reino por medio de la fe en Cristo, pero que no son judíos. Entonces vemos acá una nueva admonición
una nueva advertencia. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí vemos al apóstol Pablo utilizar la analogía de la disciplina de los atletas, de la disciplina que se ejercita para participar de los Juegos Olímpicos, algo que ya era costumbre dentro de la antigua Grecia, la Grecia a la cual escribió el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios. Y notamos cómo el apóstol se vale de esa analogía, de esa disciplina, para exhortar, para animar, para amonestar a los cristianos a la perseverancia, a la lucha, a la disciplina, autodisciplina, a dominar el cuerpo. No estaba hablando de un flagelo literal el apóstol Pablo cuando decía que golpeaba su cuerpo, sino que estaba hablando de la disciplina. Mis amados hermanos, ver esta expresión del apóstol Pablo nos conduce a poder comprender por qué muchas veces vemos que aún los apóstoles ayunaron, dedicaron tiempo a vigilias, dedicaron tiempo a la oración, porque esos son medios de gracia que nos sirven para que nosotros disciplinemos nuestras pasiones, las dominemos y no sean nuestras pasiones dominándonos a nosotros. Pasiones que, por cierto, siempre son contrarias a los principios de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Este es uno de los textos preferidos de nuestros hermanos arminianos para aseverar que esta es la evidencia de que la gracia es resistible. Se puede perder la salvación. Bueno, cuando nosotros examinamos todo el contexto de la carta a los Gálatas, nosotros vamos a entender que precisamente este texto los desfavorece en su doctrina de que es menester la fe y el esfuerzo humano. Porque el apóstol Pablo está diciendo que caen de la gracia aquellos que pretenden justificarse delante de Dios por medio de su esfuerzo y de su obediencia a la ley. Eso es caer de la gracia, abrazar un evangelio diferente, un evangelio de salvación, de fe más obras. Eso es precisamente desligarse de la gracia de Cristo. Así que este texto no está aseverando que aquellos que permanecen en el evangelio de la gracia, confiando únicamente en Cristo como su Señor y Salvador, esos no caen de la gracia, permanecen en la gracia. No se desligan de Cristo, sino que permanecen en Cristo. Ahora, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9, es uno de los textos más utilizados para argumentar que la gracia es resistible, que en efecto una persona puede llegar a perder su salvación
Y por lo tanto necesitamos ver qué es lo que nos dice este texto. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9. Una de las cosas, hermanos, que suele ocurrir, no es en todos los casos, pero sí suele ocurrir en la mayoría de aquellas iglesias donde abrazan ciertas doctrinas erróneas, incluso pudiéramos mencionar de los grupos sectarios, es que no se les invita a investigar, no se les invita a sopesar sus convicciones a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. Tampoco se les insta a escudriñar esos pasajes que precisamente parecen enseñar algo contrario a lo que ellos creen. No hacen eso, usualmente no lo hacen, porque eso traería problemas para dicho movimiento. Bueno, cuando nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios es la verdad y que el Evangelio de la Gracia es el mensaje que revela el desarrollo histórico de la redención, nosotros no vamos a tener ningún tipo de temor a examinar esos pasajes dudosos, esos pasajes oscuros, esos pasajes controversiales, porque a fin de cuentas entendemos que Dios ha revelado este plan de salvación desde Génesis a Apocalipsis. Entonces no hay temor de ser cuestionado, aunque no necesariamente eso implique que vamos a tener todas las respuestas. Recuerden lo que se aprendió en la hermenéutica. El principio de la analogía de la fe. Todo pasaje oscuro, todo pasaje que parezca contradecir una verdad que la Biblia enseña de manera clara en toda su plenitud, dicho pasaje debe ser sometido a la luz de lo que la Biblia enseña claramente y no a la inversa. Es decir, yo no puedo tomar un pasaje oscuro, un texto difícil, para hacer una reinterpretación de lo que la Biblia dice claramente. Aún así, mis hermanos, yo no creo que Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9 sea un pasaje difuso. Noten conmigo lo que dice. Vamos a leerlo desde el versículo 4. ¿Okay? Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 9. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora voy a hacer un comentario breve, no podemos ahondar mucho en este texto, pudiéramos considerar cada una de las palabras que están aquí mencionadas, pero yo quiero que noten que desde el versículo 4 claramente se nos muestra que no está hablando de simpatizantes. Algunos, para tratar de explicar este texto, han llegado a argumentar que este pasaje se está refiriendo a simples simpatizantes. Bueno, a la luz de lo que hemos aprendido hasta acá, nosotros ahora entendemos que solamente aquellos que son iluminados y que gustan del don de Dios y que son partícipes del Espíritu Santo, que gustan la buena palabra de Dios y participan del poder del Evangelio, solamente son aquellos que son escogidos, aquellos que son regenerados
pueden gustar de la palabra de Dios, pueden deleitarse en las cosas del Señor. Solamente ellos reciben la iluminación, solamente ellos reciben la nueva naturaleza que los haga capaz de desear a Dios, de amar a Dios, de recibir ese don del Espíritu para que les dé deleite en el alma la buena palabra de Dios. Así que este pasaje no está hablando de simpatizantes, está hablando de creyentes, verdaderos creyentes. Ahora, este texto, mis hermanos, les dije al principio, cuando estábamos considerando cada uno de los textos anteriores, que este pasaje nos muestra claramente lo que es una admonición. Nuevamente, una admonición es una advertencia extremadamente cuidadosa, cautelosa. Es una advertencia que comunica una amonestación. Es como cuando alguien trabaja en una empresa y en esa empresa hay un cuarto de maquinarias donde entrar a dicho cuarto de maquinarias pone en riesgo la vida de los empleados y hay una puerta enorme con un enorme letrero que dice no pase a este lugar, usted puede morir. Advertencia. Eso es una admonición. ¿Por qué les asevero esto, mis hermanos? Porque noten que el texto está diciendo, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don de Dios y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y recayeron, noten, es imposible que esto ocurra. Hermano, no lo veo tan claro. Bien, versículo 9. Pero en cuanto a ustedes, noten lo que está diciendo el autor. Oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque les hablemos de esta manera. O sea, ahí está la muestra de la advertencia. Es una advertencia que encaja perfectamente con cada una de las advertencias que hemos visto, la que hace el Señor Jesucristo a permanecer en Él, la que hace el apóstol Pablo a no jactarnos y a no vanagloriarnos sobre el pueblo judío, a perseverar y ser disciplinados en mortificar nuestra carne, nuestros pecados, para que entonces podamos dar fruto, para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Cada una de esas admoniciones son esclarecidas por este texto. Hermanos, el autor está diciendo, aunque nosotros estamos haciendo esta advertencia, estamos seguros de que ustedes serán salvos, porque a ustedes les pertenece la salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ese es el argumento del apóstol acá. Bueno, aunque se cuestiona desde hace unas décadas para acá de que Pablo sea el autor de Hebreos. Yo creo que Pablo es el autor de esto, pero ya eso tiene que ver con otro curso, quizá de bibliología. El tema aquí, mis hermanos, es que nos está mostrando esta advertencia, esta admonición para que no tropecemos. Es una admonición a la diligencia, es una advertencia a la santificación, es una advertencia, hermanos, que es perfectamente consecuente con lo que el autor declara en todo el libro de Hebreos. Vamos a considerar otro texto, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Noten que el versículo 1 menciona la palabra rescató, esa es la palabra agorazo. Es una palabra que alude a un rescate del Señor aquí como el gobernador y el creador. Mis hermanos, yo les puedo reconocer que este es un texto de esos oscuros. De hecho, creo que es el texto más difícil de explicar. Aún así, no creo que sea imposible de explicar y de entender lo que está diciendo el apóstol Pedro acá acerca de los falsos profetas, los falsos ministros. ¿Por qué? Si ustedes leen todo el capítulo 2, ustedes van a ver características de los falsos profetas que son completamente contrarias a la naturaleza renovada, a la naturaleza regenerada, el nuevo nacimiento que experimentan los creyentes y la transformación de vida que propicia el Evangelio. Pero por si fuera poco, ustedes pueden ver al final del pasaje, el capítulo 2, Pedro sigue hablando de lo mismo. De hecho, ustedes ven que ellos tienen deleite en lo pecaminoso. Dice el apóstol que ellos no se sacian de pecar, sus corazones están habituados a la codicia. Esas son claramente demostraciones de un carácter no cristiano. Pero noten versículo 21 y versículo 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Noten que a diferencia de Hebreos capítulo 6, aquí no dice que ellos gustaron, se deleitaron, no, sino que dice que ellos conocieron el camino de la justicia como testimonio audible del Evangelio. Ellos eran testigos del Evangelio, habían escuchado el mensaje del Evangelio. Pero noten lo que sigue diciendo Pedro, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Si nosotros leemos eso allí, puede que siga siendo un pasaje oscuro, pero noten que el versículo no termina allí. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esta última expresión de Pedro nos da luz para que podamos entender el dificilísimo texto que es el versículo 1 del capítulo 2. Este pasaje nos muestra que estos hombres, estos falsos maestros, estos falsos profetas, nunca dejaron de ser perros, nunca dejaron de ser cerdos. Pedro nos está dando la luz acá para que comprendamos que ellos, aunque simpatizaron por un tiempo con las doctrinas cristianas, aunque estuvieron dentro del rebaño de Cristo, ellos siempre fueron lobos disfrazados de ovejas. Hermano, ¿por qué usted hace eso? Bueno, hermano, note que Pedro está diciendo, les ha acontecido el verdadero proverbio. Ellos, como perros irregenerados, vuelven a su vómito. ¿Y cuál es el vómito? ¿O cuál es el cieno en el cual se revuelca nuevamente la puerca, aunque haya sido previamente lavada? Una puerca que es lavada de manera externa va a aparecer una cerdita bien bonita, quizá parecida a super cerdita. Pero tarde o temprano esa puerca, cuando vea la oportunidad de revolcarse en un charco lleno de inmundicia, ella lo va a hacer y se va a recrear en ello porque es su naturaleza. De tal suerte, mis hermanos, que este pasaje nos muestra que la condición por la cual algunos hombres apostatan de la fe cristiana,
algunos hombres llegan a convertirse en falsos profetas y falsos ministros, es porque su naturaleza nunca fue transformada, nunca fue regenerada, y por eso, tarde o temprano, regresan al lodo de su inmundicia. Finalmente, tenemos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Hermano Jesús Arroyo nos está invitando acá a ver Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Creo que ese lo vamos a considerar más adelante, pero gracias, hermano, vamos a ver el texto. Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gracias por compartir este texto, mis hermanos. Esto es una muestra del argumento del autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 6, que él estaba seguro de que aquellos que habían verdaderamente nacido de nuevo y confiado en Cristo, les esperaba esta preservación del alma. Y ahorita cuando veamos los pasajes claros, nosotros vamos a tener mayor claridad de estos pasajes oscuros. Quizás alguno de ustedes ahora mismo está escuchando y dice, hermano, todavía no lo veo tan claro, y quizá con Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, tenga una mayor difusión, una mayor objeción. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Nuevamente, como les dije, aunque no tengamos quizá las respuestas a todas las argumentaciones, estamos de igual manera considerando estos textos, y luego vamos a ver esos versículos claros para que si hay algún pasaje que quizá yo con el comentario que les estoy haciendo a cada uno no sea claro para ustedes, ustedes puedan interpretar esos pasajes a la luz de esos pasajes claros que están en el lado izquierdo de sus pantallas, que solamente vamos a considerar algunos que pienso que por sí solos son suficientes para que podamos interpretar estos versículos oscuros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mis amados hermanos, este texto ha sido utilizado para argumentar de que en efecto Dios puede terminar borrando la lista de los nombres de aquellos que llegan a ser inscritos en el libro de la vida. De este pasaje se han hecho cualquier cantidad de argumentaciones e interpretaciones. Yo creo que este es un pasaje de estos difíciles de explicar, pero no imposibles de entender. Cuando nosotros examinamos el contexto de la ciudad de Sardis y de las ciudades de aquel entonces, ciudades antiguas, nosotros encontraremos que cada ciudad acostumbraba a tener un registro de sus ciudadanos, como una especie de censo. El asunto es que cada una de esas ciudades terminaban borrando los nombres de los muertos, de los ciudadanos de dicha ciudad que terminaban falleciendo. Es como quizá algunos de ustedes, si forman parte de una iglesia local bíblica con su membresía eclesiástica, van a tener una lista de miembros oficiales, pero los miembros cuando fallecen terminan siendo borrados porque ya no están con la iglesia de manera local, presencial, sino que han partido. Si eran verdaderos creyentes, parten con el Señor. Entonces, esa era básicamente la costumbre acá en la época, y lo que está diciendo el pasaje es que, a diferencia de los ciudadanos de las ciudades antiguas,
los ciudadanos celestiales y herederos de la vida eterna, por causa del decreto efectivo de Dios, ellos no serán borrados del libro de la vida. Eso es lo que está diciendo aquí, mis hermanos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y a la luz de ese pasaje que nos compartieron nuestros hermanos Arroyo, de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 10, perdón, versículo 39, nosotros también podemos interpretar quiénes son los que vencen a la luz de un texto claro que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 3 y 4. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y miren la notable aclaratoria que nos da Juan aquí. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe en el Hijo de Dios, en el sustituto que canceló la deuda penal que teníamos con la justicia divina. Así que vemos estos pasajes. Ahora vamos a considerar los pasajes claros de esta doctrina. Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 31, capítulo 32, nos habla acerca de la naturaleza del nuevo pacto. Y en el capítulo 32, note lo que Dios dice a través del profeta Jeremías. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Noten que de manera clara Dios está prometiendo que en la naturaleza del nuevo pacto, la esencia del nuevo pacto, aquellos que reciben la circuncisión del corazón, la morada del espíritu, la sensibilización de su mente y de su corazón, Dios no solamente coloca su ley en el corazón de ellos, como lo prometió en Jeremías capítulo 31, y lo pueden leer desde el versículo 31 al versículo 34, sino que además Dios está garantizando de que eso lo está haciendo con el fin de que ellos no se aparten de él. Hermanos, cuando usted nota la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, la diferencia contundente es la promesa de no apartarse de Dios, como lo hizo una y otra y otra y otra vez la nación de Israel por causa de la incircuncisión de sus corazones. Así que ese texto, yo creo, hermanos, que por sí solo ese texto es contundentísimo y nos da mucha claridad, mucha luz para entender los versículos dudosos. Pero vamos a considerar algunos más que están obviamente relacionados con la promesa del nuevo pacto. La promesa, recuerden, del pacto de gracia. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Ustedes recuerdan cuando hablamos del consejo eterno de redención, el pacto intratrinitario o el pacto de redención. En ese punto, en esa etapa inicial de nuestro estudio, hablamos de que hay un papel protagónico del Dios Trino en la salvación de un alma.
Y eso es precisamente lo que dice el Señor Jesucristo aquí en este texto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Una vida eterna es una vida que no perece. Si perece, deja de ser eterna. Noten lo que sigue diciendo Cristo. Y no perecerá jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, estas fueron unas palabras que Cristo les declaró a sus apóstoles y por tanto a todos sus discípulos después de los apóstoles, de que aun cuando los apóstoles estuvieran rodeados de lobos que iban a quitarles la vida, aún así, él seguía sosteniendo a sus ovejas en su mano. Porque eso está hablando de la seguridad eterna del alma. Jesús está diciendo, nadie las arrebatará de mi mano. Pero no queda allí. Él sigue alegando. Mi Padre que me las dio. Noten cómo esto armoniza con lo que hemos estudiado hasta ahora. El Padre fue el que planeó y le dio los escogidos al Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, es supremo, y nadie, hermanos, la palabra griega allí, que se traduce como nadie en el español, en nuestras Reinas Valeras, ¿ustedes saben qué significa? Nadie. Nadie. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Así que vemos el papel protagónico de preservar a los escogidos de parte del Dios Trino. Incluso ustedes pueden notar, hermanos, que hablar estas cosas con mucha convicción, con mucha firmeza, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, suele generar ciertas controversias y polémicas e incluso reacciones iracundas, como vemos en el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle al Mesías, al Hijo de Dios. Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 28. Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Mis amados hermanos, este texto nos muestra cómo Jesús es el mediador del nuevo pacto, el pacto eficaz, la promesa de Génesis 3:15. Él es el mediador de esa promesa. Además, es el sumo sacerdote que se presentó delante del santuario celestial
no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para aplacar la ira de Dios una vez y para siempre. Y por si fuera poco, el texto nos está diciendo que ese sumo sacerdote por excelencia intercede por nosotros. ¿Y usted sabe de qué calidad es la intercesión de Cristo? Es una calidad perfecta. Por eso es que el autor de Hebreos nos dice, claro que nos convenía este sumo sacerdote, uno que sería santo, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que todas las constelaciones en el cielo. Así que la preservación de la salvación está relacionada con el Dios Trino, con la promesa del pacto y con el sumo sacerdocio eficaz de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Noten que estos textos, mis hermanos, son claros, son perfectamente consecuentes con la promesa, son perfectamente consecuentes con la teología bíblica, son perfectamente consecuentes, armoniosos con la teología del pacto. Romanos 8, 38 al 39. Este es el apóstol Pablo. Noten la certeza del apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando está hablando allí de todas las cosas creadas, déjame decirle, mi amado hermano, que el demonio, el mundo, otros pecadores y aún usted mismo es una criatura. Y por lo tanto, usted, ni usted mismo, si usted es un verdadero creyente, usted no podrá ser separado del amor de Dios. A fin de cuentas, la gracia va a triunfar sobre su vida. Si Dios le ha escogido para salvación, si Dios le ha dado la gracia para creer en Cristo, esa gracia siempre lo va a atraer a Cristo con sus lazos de amor. Y ese amor siempre, siempre va a ser para usted deleitoso y una fuente de consuelo, de perdón y de transformación. Es el mismo apóstol Pablo quien expresa, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es quien nos llamó, Dios es quien nos santificará y nos guardará y nos preservará para que estemos santos y listos para recibir al Señor Jesucristo en su segunda venida. Ahora, noten que cuando vemos ambos cuadros, los versículos claros, los versículos dudosos, yo les decía que ver esas admoniciones de la mayoría de los pasajes dudosos nos ayudan a comprender que no se está diciendo que seamos fatalistas y pusilánimes. No se está diciendo que nos quedemos
cruzados de brazos y no hagamos el más mínimo esfuerzo o el mayor esfuerzo para crecer en santidad, en piedad y ser cada vez más como Cristo. Estas verdades, mis hermanos, tanto los versículos dudosos como los versículos claros, nos ayudan a comprender por qué la santificación es una obra sinergista. Dios, a fin de cuentas, Él va a cumplir su promesa, pero las admoniciones nos amonestan a la perseverancia. La promesa nos asegura nuestra morada eterna, pero las admoniciones nos amonestan a la perseverancia. Noten versículo 22 del pasaje que acabamos de leer. Absteneos de toda especie de mal. ¿Se dan cuenta? Examinadlo todo, retened lo bueno, no apaguéis al Espíritu, den gracias a Dios, sean llenos del Espíritu. Ahí vemos el balance, mis hermanos. La opción de abstenerse de toda especie de mal es nuestra. La obra de gracia de Dios en nuestros corazones es la que nos faculta para abstenernos. Pero somos nosotros los que nos esforzamos en la gracia para abstenernos de toda clase de mal. Vamos a considerar un pasaje más, de Hebreos capítulo 10, que es el contexto del versículo 39, versículos 14 al 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, este pasaje nos muestra la promesa del nuevo pacto declarada por Jeremías y cómo Dios está asegurando poner sus leyes, sus mandamientos morales, su Espíritu Santo para preservar a su pueblo. Por eso cuando hablamos de la justificación, creo que les hice el comentario de que la evidencia de que alguien ha sido justificado, de que alguien ha sido absuelto de su culpa, es que esa persona va a empezar a ser santa. No hay santos sin la justificación. Sin justificación, los que se esfuerzan por ser santos están siendo moralistas. Y el infierno está lleno de moralistas. Pero también, mis hermanos, no hay justificación sin santificación. La justificación conduce a la santificación, porque una justificación sin la respuesta consecuente del alma a la santidad, no perfecta, pero sí sincera, es hipocresía, es libertinaje, es antinomianismo, es vivir sin la ley de Dios. Eso no es lo que pasa en el alma del verdadero cristiano. Y si usted que me escucha es un verdadero creyente, usted sabe de qué estoy hablando. Así que vemos estos pasajes claros, nos dan luz para interpretar y comprender los pasajes o versículos dudosos. Mis amados hermanos, la mayoría de las personas que argumentan estos textos dudosos para decir que la salvación se pierde, usualmente son personas que no conocen nada del pacto de redención, no conocen nada del desarrollo histórico de la redención, no conocen nada de la promesa del nuevo pacto, no conocen nada acerca de la teología bíblica. Y por eso muchas veces cuando hablemos con hermanos
podemos encontrarnos verdaderos creyentes que creen que la salvación se pierde. Nosotros debemos ser muy amables, debemos ser muy tiernos y humildes para escucharles, y si Dios nos da la gracia de poder compartir con ellos de la palabra, hacerles ver que la salvación es segura porque está basada en los méritos y la vida perfecta de Cristo. ¿Cuáles son los dos aspectos de la perseverancia? Los dos aspectos de la perseverancia, como ya se los mencioné, están relacionados con la parte divina de la perseverancia, ¿ok? Que está relacionado con la promesa de preservación, y la parte humana es ese aspecto de perseverar, como dice Mateo capítulo 24, versículo 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. O como vimos en Apocalipsis, el que venciere. ¿Y quiénes son los que vencen? Aquellos que nacen de nuevo y creen en Cristo como su Señor y Salvador. Porque si nacieron de nuevo, confiaron en Cristo, fueron justificados, y ahora mismo ellos están siendo santificados por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué hacemos este énfasis? Hermanos, ya les mencioné un poco acerca de la tendencia hipercalvinista. El hipercalvinismo es una distorsión de las doctrinas de la gracia. Los hipercalvinistas matizan el accionar de Dios, la obra soberana de Dios. Pero al matizar el aspecto de la obra soberana de Dios, la parte divina, ellos menosprecian la parte del accionar humano que también se nos revela en la Escritura. Los hipercalvinistas son un extremo, una distorsión de la verdad, que por causa de enfocarse y enfatizar en la soberanía de Dios, socavan la responsabilidad humana. Bueno, mis amados hermanos, cuando nosotros somos honestos y objetivos, nosotros vamos a ver que la Escritura no nos conduce a ese extremo fatalista. Así que están los dos aspectos de la doctrina de la perseverancia. Por eso es que podemos hablar de la salvación preservada. 2 puntos, la perseverancia de los santos. Es Dios quien preserva, son los santos quienes perseveran. Otros argumentos a favor de la perseverancia nos lo presenta la Confesión Bautista de Londres. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de, primero, la inmutabilidad del decreto de elección. Un decreto que, como ya aprendimos, fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de, en segundo lugar, la eficacia de los méritos y la intercesión de Cristo. Así que, ¿por qué se asevera esta doctrina? Porque Dios lo decretó, lo planeó desde la eternidad pasada, porque Jesús tiene los méritos de una vida perfecta, justa, santa, inocente y sin pecado. Él es nuestro sustituto perfecto, y de paso, Él es nuestro sumo sacerdote por excelencia, que está intercediendo en nuestro favor delante del Padre ahora mismo. Además, todos los que confiamos en Él estamos unidos a Él de manera mística. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. También se argumenta por causa de la promesa de Dios. Hermanos, la promesa de Dios de dar su Espíritu Santo, de dar el corazón de carne, de poner en el corazón de sus escogidos a su espíritu y la simiente de los santos, que es incorruptible, que no se corrompe, que no perece. Y por supuesto que yo siempre voy a decir esto, mis hermanos, y no me voy a cansar de argumentar.
La perseverancia de los santos está fundamentada en la naturaleza del pacto de gracia, en la naturaleza del nuevo pacto, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de esa perseverancia. De ese pacto de gracia está relacionada la promesa, el juramento, la morada del Espíritu, la simiente incorruptible, la unión con Cristo, la obra de Cristo, la vida de Cristo, la intercesión de Cristo, y a fin de cuentas termina siendo Dios glorificado y engrandecido porque se está llevando a cabo su plan redentor desde la eternidad. Así que esos argumentos son contundentes. Me encanta cómo lo resume la Confesión de Londres en el párrafo que habla de este aspecto de la perseverancia. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin. Y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede nublárseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, es aún el mismo, y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Una declaración que no es infalible, pero que sin lugar a dudas está basada en la palabra infalible de Dios. Así que vemos esta imagen y podemos recordar las promesas de Cristo. Nadie puede arrebatarte de sus manos. Por eso, tu salvación, mi hermano, es segura. Cuando hablamos de este aspecto, de hecho, nosotros hemos tratado en cada uno de los pactos estas 5 doctrinas que se expresan allí en pantalla, también conocidas como las doctrinas de la gracia, o también conocidas en inglés como el acróstico TULIP, de tulipán. Esas 5 doctrinas son depravación total, consecuencia de la caída, elección incondicional. Dios elige de manera incondicional quienes iban a ser esos pecadores redimidos por causa de la expiación eficaz de Cristo. Y la obra del Espíritu Santo, quien lo llama eficazmente a ese pueblo escogido, y que al final el Espíritu Santo hace que esos que son llamados, esos que fueron escogidos, esos que son justificados, reconciliados, redimidos, adoptados, santificados, terminen perseverando hasta el fin. Recuerden, estas doctrinas fueron la respuesta del Sínodo de Dort a la protesta arminiana en el año 1612. Una protesta que se dio para esa fecha y que recibió su respuesta en el año 1618. Así que
Esto, mis hermanos, lo que hace es engrandecer la gloria de Dios. Esta doctrina humilla el orgullo del hombre. Este es el evangelio de la gracia. Humilla el orgullo nuestro para que sea exaltada la gloria de Dios. Por eso, como nos dijo Lucas, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hermanos, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Hola, hermanos, ¿se encuentran por allí? ¿Me escuchan? Excelente. Bueno, estamos ahora ya en la etapa final de nuestro curso. Sepan, hermanos, que esta clase está siendo grabada. Es probable que se suba hoy mismo para que tengan el acceso por la plataforma del seminario. Y ya para el día de mañana van a tener la oportunidad para presentar el quiz número 5. Pasemos ya a la etapa final de el desarrollo histórico de la redención. La etapa final, mis amados hermanos, es lo que se conoce como la salvación consumada. Y hablar de la salvación consumada es hablar de la glorificación. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Vamos a considerar solamente estos textos, porque hablar de la glorificación y todo lo que sucede previo a la glorificación ya tiene que ver con el curso de escatología. Yo les dije que la salvación está relacionada con casi todas las doctrinas de la teología sistemática. Pero hay algunos aspectos que se tienen que matizar necesariamente en cada una de esas materias. Sin embargo, para que nosotros podamos ver cómo se consuma la salvación, vamos a considerar estos pasajes. El desarrollo histórico de la redención o de la salvación. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, el apóstol Pablo nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo habla acá del ordo salutis, como hablamos ya en clases anteriores, y noten cómo ya en la mente de Dios la glorificación es un hecho. A esos individuos que Dios escogió desde la eternidad pasada y planeó su redención y el consejo eterno de redención, a esos que llamó en su tiempo, en su momento, en su ocasión, a esos que los justificó, a esos que los reconcilió, a esos que los redimió, a esos también glorificó. Esos que Dios santifica al final terminarán entrando en la ciudad celestial con cuerpos glorificados. Esa promesa de la glorificación del cuerpo es algo que se muestra en muchos pasajes del Nuevo Testamento.
mismo Señor Jesucristo declaró que Él se fue a prepararnos lugar para que cuando nosotros partamos de esta tierra, en nuestro estado intermedio al morir, nuestras almas vayan al cielo. Pero cuando Él regrese, nosotros resucitemos con cuerpos incorruptibles, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuerpos semejantes al de Cristo, y viviremos y reinaremos con Él. Pero la glorificación no solamente se refiere a los creyentes que van a recibir esos cuerpos semejantes al de Cristo, sino también hay una promesa que también se revela en Romanos capítulo 8, de que la creación, esa creación que fue maldita por causa de la caída, también va a ser redimida. Versículos 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que vean cómo la creación gime a una, está con dolores de parto, y nosotros podemos ver esto de una manera tangible. Incluso muchas veces nosotros percibimos eso, tenemos que experimentar amargas experiencias de ese gemir de la creación con los desastres naturales, las enfermedades, los huracanes, los terremotos. Todo eso es consecuencia de la maldición de la caída. Así que la glorificación nos muestra que en la consumación de la promesa vamos a ser glorificados, vamos a tener cuerpos incorruptibles, donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más hambre, ya no habrá más tentación, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más pecado, sino que tendremos en nuestros cuerpos las capacidades de adorar al Señor y de vivir para su gloria. Y eso lo vamos a disfrutar en la creación redimida. Hermanos, cuando Cristo regrese, se va a recuperar todo lo que se perdió en el Edén. Hablar de la redención, la glorificación de la creación, es hablar de la recuperación del paraíso perdido. Y allí, como pueden observar en la imagen, habrá hombres, mujeres, niños de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, de toda cultura, alabando y engrandeciendo al Cordero de Dios que fue inmolado. Así que vemos en esta imagen a toda esa muchedumbre disfrutando de lo que se perdió en la caída. Disfrutando no por sus propios méritos, no por sus propios esfuerzos, no por su propia vida, sino por el esfuerzo, la vida y los méritos de Cristo. Él fue quien ganó el paraíso para los que creemos en Él. Ahí es donde lo que veremos, lo que profetizó Isaías cuando dijo que el Cordero y el León estarán juntos. Ya todo lo que era la condición de la creación, incluso de los animales antes de la caída, volverá a sus comienzos. Tanto es así que un niño podrá jugar con el corderito y con el león sin ningún tipo de problema. Así que vamos a ver esas maravillas
cuando Cristo regrese. Y cuando nosotros entendemos, mis hermanos, que esto es algo que no merecemos y que todo se nos ha dado por gracia, el resultado debe conducirnos, como dijo Agustín. Allí descansaremos y le veremos. Le veremos y le amaremos. Nos amaremos y le alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos sino llegar al reino que no tendrá fin? Allí descansaremos y le veremos, mis hermanos. Le veremos cara a cara, le conoceremos como fuimos conocidos. Le amaremos a Él y le alabaremos. Ese será el fin de todas las cosas, un fin que no tendrá fin. Por tanto, ¿cómo no vamos a vivir vidas apasionadas por este reino? Por eso quisiera finalizar con estas aplicaciones. Mis hermanos, ver toda esta gloriosa salvación debe conducirnos a cada uno de nosotros a alabar la gloria de la gracia de nuestro Dios y a deleitarnos en Él, a deleitarnos en su promesa, a deleitarnos en su reino, a deleitarnos en nuestra comunión con Él como hijos, como una relación filial entre un padre amoroso y sus hijos, que aunque son pecadores, somos pecadores, Él nos ama y nos perdona, nos reconcilia, nos recibe, nos santifica, nos disciplina. Y por tanto, mis hermanos, hemos de deleitarnos en Él, deleitarnos y regocijarnos en nuestra salvación. Asimismo, hemos de acatar la exhortación que nos hace el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo no vamos a ser diligentes en vivir vidas santas? ¿Cómo no hemos de esforzarnos con toda solicitud en crecer en el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, para que entonces crezcamos en amor por Él y anhelemos ser cada vez más santos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá? Además, mis hermanos, ver esta gloriosa redención debe conducirnos con pasión al evangelismo y las misiones. Debe conducirnos con fervor a involucrarnos en la gran obra, en el gran proyecto, el proyecto de proyectos, el proyecto de implicaciones eternas, el proyecto del reino de Dios. Así que, mis hermanos, yo les exhorto, a la luz de todo lo que hemos aprendido en este curso, involúcrense en el avance del reino, en sus corazones y en el corazón de otros. Procuren, compartan, testifiquen. Algunos cristianos han declarado hoy día que nosotros evangelizamos todo el tiempo y cuando sea necesario hablar, debemos hablar. Es una frase que comunica la idea de evangelizar simplemente con un buen testimonio de vida. Bueno, mis hermanos, eso no es lo que nos dice la Biblia. Nosotros sin duda evangelizamos con nuestras vidas, con nuestros testimonios, pero la forma práctica, bíblica de evangelizar es abriendo nuestras bocas y compartiendo de nuestra esperanza con aquellos que no tienen la esperanza de gloria. Y además, mis hermanos, yo creo que toda esta doctrina bíblica de la salvación debe conducirnos
no solamente a deleitarnos en la gracia del Señor, sino a descansar en la seguridad de nuestra salvación. Especialmente nosotros como venezolanos, en medio de cada una de las pruebas, en medio de cada una de las adversidades, en medio de cada una de las dificultades más terribles que puedan pasar en esta vida, nosotros hemos de tener fe en que al final estaremos con Él en la gloria. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje nos conduce a tener la plena convicción, como cantó en una ocasión un himno, escribió un hombre llamado Horatio Borna, mi hermano, que estamos bien porque tenemos paz con nuestro Dios. Él expresó esas palabras, escribió ese himno en un momento de su vida donde había perdido a sus 3 hijas, donde había perdido todas sus posesiones, todo su negocio por causa de un incendio. Y aún en medio de todas esas circunstancias, él dijo, estoy bien, tengo paz con mi Dios. Eso es fe en la doctrina bíblica de la salvación. Por eso tenemos el poderoso Salvador de la casa de David, el león de la tribu de Judá, aquel que murió como un cordero manso y humilde, pero que regresará como el león rugiente a establecer justicia y castigar eternamente a todos los que lo rechazan, pero dar consuelo y alivio eterno a todos los que le esperamos. Ese león de la tribu de Judá es Cristo, nuestro Señor. Quiero finalizar, mis hermanos, diciéndoles esta frase que me gustó mucho. La compartíamos recientemente en un devocional. Es una frase de Paul Tripp. Yo hice una pequeña edición, una paráfrasis, pero quiero compartírselas. Creo que es una excelente frase para finalizar este curso. Mis amados hermanos, la teología de la palabra de Dios nunca fue diseñada para ser un fin en sí misma. Nunca. Sino que fue o es un medio. No. La teología de la palabra de Dios nunca fue diseñada para ser un fin en sí misma, sino un medio para llegar al fin. Y ese fin es una vida radicalmente transformada. El propósito de este curso, mis hermanos, no es simplemente proveerles conocimiento, sino guiarlos a la santidad y la entrega total a Cristo y su reino. La gran historia de la salvación, la gran historia de la redención, es la historia de Jesús, quien vino a ofrecer la única cosa que desesperadamente necesitamos: la gracia de ser salvos. La teología que no es celosa en promover la gloria de Cristo y su gracia perdonadora y transformadora, esa clase de gracia que cambia las vidas, simplemente es mala teología. Mis hermanos, el propósito de este curso no es simplemente aumentar sus cabezas y llenarlas de información. El propósito de este curso, hablar de la doctrina de la salvación, es guiarlos a ustedes a la piedad, a la santidad y a una entrega total a Cristo y su reino. Oro por eso. Y oro también para que mediten en esa última expresión. Mis amados hermanos,
Si la teología a la cual usted está siendo expuesta no es celosa en promover la gloria de Cristo y declarar a los hombres, aunque hayan cosas que sean difíciles de entender, pero que es la verdad bíblica del carácter trascendental, soberano, amoroso y eterno de Dios, hermanos, esa teología no va a transformar sus vidas y por lo tanto los va a dejar en un estancamiento en santidad, en un estancamiento de su vida espiritual. Así que yo de verdad oro al Señor para que esto sea una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Que así sea. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? Corazón y nos dan gozo, alegría y no sé, o sea, nos despierta a nosotros un amor más profundo hacia Dios y un deseo de servirle más y bueno, una entrega mayor al Señor porque el Señor ha sido bueno a pesar de, no, de nuestra maldad y nuestro pecado. Él ha hecho todo por nosotros y eso, eso se traduce en agradecimiento y en servicio. O sea, ahora más que nunca, por supuesto que queremos servirle al Señor con todo nuestro corazón y predicar el mensaje verdadero que lo he estado haciendo a la congregación, y predicando esa palabra de victoria, de verdad y que nuestras vidas y que nos hace. Gracias por la dedicación que ha tenido y bueno, que el Señor les continúe bendiciendo a todos mis hermanos. Amén, mi hermano, amén. Gracias por esas palabras. Nos contentamos mucho de saber de que este curso ha servido de edificación para sus almas. Creo que ese era el fin principal de este curso, más allá de cumplir con las exigencias académicas. Y rogamos al Señor para que cada vez más hayan creyentes que entiendan el evangelio bíblico, el evangelio de la gracia y que haya una respuesta consecuente al entendimiento de esa gloriosa doctrina llamada la salvación. Oramos por eso. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Ya hemos finalizado este curso. Vamos a rogarle al Señor, darle muchísimas gracias por habernos asistido y sobre todo implorarle que nos faculte para tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y vivir para Él y para el avance de su reino. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has regalado para aprender acerca de la historia de la salvación, ver cómo la salvación la planeaste desde antes de la fundación del mundo, cómo nos incluiste en este plan maravilloso y cómo nos aseguras que estaremos contigo en la gloria. Oh Señor, tú nos hiciste para ti, nuestros corazones no van a descansar hasta que reposemos en ti. Y por tanto, oramos, Señor, para que hallemos ese deleite, ese gozo en ti, en tu palabra y sobre todo que podamos
contagiar a otros con esta buena noticia, que no es para nada una enfermedad, sino que es una gloriosa verdad que ha afectado nuestras almas, que ha afectado nuestras mentes, que ha transformado nuestras vidas, y que conocerte a ti, Señor, es sencillamente extraordinario. Tú eres la fuente de gozo y de dicha, y es nuestro anhelo que otros hombres, otras personas vengan a Cristo y saboreen esta gloria del Evangelio. Así que, por favor, danos la gracia para ser comprometidos con el avance de tu reino en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares y también en la vida de otros. Pues te lo pedimos, Señor, en el nombre y para la gloria de nuestro Señor y poderoso Salvador, Jesucristo. Amén.